Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente video que es el circuito paralelo. Entonces para eso he colocado una fuente de 20 voltios y puesto sus elementos en paralelo tal cual el esquema de un circuito paralelo en el que tenemos una fuente, n resistencias y todos los elementos están conectados a un mismo punto en común en sus entradas y a un mismo punto en común en sus salidas. ¿Listos? Entonces para el caso voy a usar una resistencia de 500 ohmios, una resistencia de 200 ohmios, una resistencia de 250 ohmios y una resistencia de 400 ohmios. 400 ohmios y finalmente tenemos una de 2000, de 300, de 1000, de 1000, de un K. Tenemos un K ahí para el ejercicio, ¿listos? Entonces ya tengo todas mis resistencias, R1, R2, R3, R4 y R5. Entonces vamos a empezar a mirar cómo es que calculamos tanto voltajes como corrientes. Entonces volvemos a mirar nuestra ecuacióncita, ¿cierto? Y dice que dice que la R total, mi R total es igual a 1, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5, ¿verdad? Listo. Es decir que mi R total va a ser igual a 1 sobre 1 sobre 500 más 1 sobre 200 más 1 sobre 250 más 1 sobre 400 más 1 sobre un K, o sea, sobre 1000. ¿Listos? Entonces, RT va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre... Entonces aquí podemos aplicar fraccionarios en grupos, aplicando ley propiedad asociativa, e ir sumando a parejas y así sucesivamente. O posiblemente dividimos. 1 sobre 500 es igual a 2 por 10 a la menos 3 más 1 sobre 200 que es igual a 1 a 5 por 10 a la menos 3 más 1 sobre 250 que es igual a 4, 4 por 10 a la menos 3 más 1 sobre 400 que es 2, sería 2.5 por 10 a la menos 3 más 1 sobre 1000 que es igual a 1 por 10 a la menos 3. ¿Listos? Entonces ahora sí, pues mi R total, mi RT, va a ser igual a, bueno, ven acá, a 1 sobre 2 más 5, 7, más 4, 11, más 2.5, 13.5, más 1, 14.5. 14.5 por 10 a la menos 3. Es 14.5 por 10 a menos 3. Y dividimos 1 sobre 14.5. Entonces 1 sobre 14.5. 1 sobre 14.5 va a ser igual por 1000 a 68, o sea, RT,
igual a 68.96 ohmios. ¿Listos? Entonces miremos si es verdad. Entonces, compremos otra vez 1 sobre 0.0145, 68.96 ohmios. ¿Listos? Entonces está bien. Entonces ya tengo mi RT. O sea, básicamente convertí mi circuito a tener un circuito de una única resistencia de 68.96 ohmios. ¿Listos? Entonces tengo mi VT, tendría mi IT, y entonces básicamente la I total la puedo expresar de ahí, ¿cierto? Entonces, IT va a ser igual a voltaje sobre resistencia, o sea, es decir, a 20 voltios dividido en 68.96 ohmios. Entonces, miremos cuánto es eso. 20 dividido en 68.96 me da igual a 29. Entonces, IT es igual a 0.29 amperios. Esto es la corriente I total. En el caso del circuito paralelo, el voltaje total es igual al voltaje parcial. Voltaje MV1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4, voltaje 5. Y las corrientes sí se van dividiendo. Las corrientes se van dividiendo. Entonces, básicamente aquí tengo mi IT. Pero aquí ya tengo una I1, aquí tengo ya una I2, una I3, una I4 y una I5. ¿Listos? Es decir, que en este caso debo calcular las corrientes. Entonces, I1 aquí va a ser igual al voltaje 1, ¿cierto? El voltaje 1 sobre la resistencia 1. O sea, es decir, al voltaje 1, es el mismo voltaje, entonces dan 20 voltios, sobre la R1, que es 500 ohmios. Entonces, I1 va a ser igual a 20 sobre 500, es decir, 40 miliamperios. 40 miliamperios. Y 2 sería igual a B2, que sería mi voltaje, 20 voltios sobre R2, es decir, 20 voltios dividido en 200, es decir, que es igual a 100 miliamperios, y 3 es igual a 20 sobre R3, que es 250, 80 miliamperios, y 4 va a ser igual a voltaje total sobre R4, es decir, 20 voltios sobre R4, que vale 400, es decir, 50 miliamperios, e I5 va a ser igual a 20 sobre 2000, es decir, a 20 miliamperios. Y la suma de todas las corrientes debe ser cercana a la I total. Es decir, 40 milis más 100 milis más 80 milis más 50 milis más 20 milis me da 290 miliamperios. O sea, la I total debe ser igual a I1 más I2 más I3 más I4 más I5. Es decir, que IT me da igual a 290 miliamperios, es decir, 0.29 amperios o
290 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Listos? Y si se fijan, es la misma. O sea, esta, cuando yo lo hago por suma, va a ser aproximadamente igual. De pronto, por cifras significativas, cambia un poquito. Y entonces ya tengo las corrientes, puedo también calcular la potencia. Entonces, potencia en R1 va a ser igual a ¿qué? A I1 por voltaje 1. Es decir, 40 miliamperios por mis 20 voltios. 40 miliamperios por mis 20 voltios. Es decir, que es 40 por 20 a 80 milivatios. 80, perdón, 80 a 0.8 vatios. A 0.8 vatios. Potencia en R2 será igual a I2, que sería 100 por los 20 dividido en 1000 es igual a 2 vatios. Potencia en R3 es igual a 80 miliamperios, o sea, 80 por los 20 voltios dividido en 1000, 16 vatios. Ahora tendríamos en R4, potencia en R4, que sería igual a I4, que es 50 milis, por los 20 voltios dividido en 1000, un vatio. Potencia en R5 es igual a I5, que es 20 milis, por 20 voltios, es decir, 400, con 0.4 vatios. Y entonces la potencia total va a ser igual a la suma de todas las potencias, es decir, 0.8 más 2 vatios, más 16 vatios, más 1 vatio, más 0.4 vatios, es igual a 20.2 vatios. Y potencia total es igual al voltaje total por la corriente total. Miremos si aplica también la ecuación. Entonces, 20 voltios por la I total, que sería igual a 0.29 amperios. Entonces, 20 por 0.29, 20 por 0.29, me da 5.8 vatios. Creo que me quedó alguna ecuación mal. Creo que es la de 16 vatios. 5.8 vatios. Creo que este de acá, la PR3, es 80 milis por 20 dividido en 1000. Esto no es 16, sino es 1.6 vatios. Perdón, acá es 1.6 vatios. Entonces es 0.8 más 2 más 1.6 más 1 vatio más 0.4, 5.8. O sea, este de aquí era la suma de todas las potencias. La suma de todas las potencias debe ser igual a 5.8 vatios y debe ser igual al calculado de BT, o sea, aproximadamente igual, ¿no? Aproximadamente igual al calculado de BT por IT. Aquí me faltaba, era 1.6, qué pena con ustedes, ha colocado 16 vatios, es 1.6 vatios, ¿listos? Y de esta forma, pues ya quedó realizado el ejercicio. Entonces, hemos partido de tener, calcular las resistencias, calcular RT, calculando RT, calculamos IT, después cada una de sus corrientes. Recuerden que en circuito paralelo el voltaje es el mismo, las corrientes son las que varían, y pues ya después calculamos las potencias. Y la forma de comprobar es que la suma de potencias debe ser igual a la potencia total, o sea que es BT por IT, o aproximadamente igual. ¿Listos? Entonces, pues eso es lo que ya haríamos. Pues si quieren ya aquí podemos comprobar
Comprobemos un momentico aquí con el simulador. Voy a quitar esta línea de acá. Recuerden que el amperímetro se debe colocar en serie, ¿cierto? Entonces, los amperímetros de ese ammeter debe estar en serie al elemento. Voy a rotar. Entonces, los amperímetros los van a poner en serie. Y el voltímetro en paralelo a la fuente. Entonces, podemos colocarlo si quieren en R5 para comprobar que el voltaje es el mismo. Y le damos simular. Entonces, fíjense que aquí me da 0.04, que es 40 miliamperios, 0.1 amperio, que son 100 miliamperios, 0.08 amperios, es decir, 80 miliamperios, 50 miliamperios y 0.02, que sería 20 miliamperios, voltaje 20 voltios. Aquí, bueno, que está con 0 punto, y aquí lo tenemos con miliamperios. Entonces, pues, lo que hacemos es modificar la propiedad del amperímetro, que nos muestre miliamperios. Decimos, muestra miliamperios. Miliamperio, miliamperio, miliamperio. Y entonces tenemos 39.9, 40, 99.9, o sea, 100 miliamperios, 80 miliamperios, 49.9 miliamperios y 20 miliamperios. Listos. Ahí estamos mirando que efectivamente el circuito cumple con las características dadas.